En esta segunda parte de ese tema que ustedes vieron ahí, queremos tocar el tema relacionado con el terremoto, ese terremoto que marcó mucho. Hay terremotos que marcan situaciones, trascendencia, y en el caso de Haití eso fue mayoritario, porque terminó de derrumbar todo, pero ese todo es el poco que quedaba, porque sin ofender a nadie allá, parecería que había mucho de instituciones, pero hasta el palacio se desplomó desde el punto de vista de la estructura. Que fue el peor símbolo, sí, de la destrucción del Estado, del poder. El símbolo del poder. Ajá. Se fracturó, pero toda la papelería, todo desapareció. El terremoto. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Tú sabes que sobre el terremoto hay varias tesis, ¿no? Bueno, pueden haber 100 tesis. Lo único que hubo fue un terremoto. Fue un terremoto y que murió muchísima gente. Sí, eso no es de tesis, eso es de realidad. Yo te digo porque el terremoto no tiene mucha tesis, que fue en escala de 7 puntos y tanto. Bueno, porque algunas personas... de las más grandes. Algunas personas dicen que fue un experimento. Hay una serie de tesis conspiracionales. ¿Un experimento de qué? Muchas personas dicen que ese terremoto fue provocado. Yo eso lo adjudico a tesis de conspiración, pero no debo decirlo o debo analizarlo. Bien. La verdad es que el mundo está preparado para ir para todo, para todo. Sin embargo, te hago una pregunta. Fue un terremoto. Para mí fue un terremoto también. Sin embargo, ¿no te parece curioso que ese terremoto haya cambiado el carácter geopolítico insular de la relación intrainsular entre los dos países? Porque era evidente que la República Dominicana tenía que tener una acción humanitaria frente a un vecino en desgracia. Mira, yo tuve el privilegio en mi vida, cuando yo escriba un libro, que nunca lo voy a escribir. ¿Por qué no lo va a escribir nunca? Porque eso es de grande. ¿Cómo que eso es de grande? Sí, eso es de grande, escribir memoria, escribir cosas. Tened cuidado, eres mosquetero. Lo que yo pudiera tener un capítulo, y sería el de los más versados, fue que este humilde servidor, vanilejo por demás, encomendado por el grupo nuestro, ¿no?, de que yo trabajo en horas de la mañana, el grupo de César Medina, me tocó la misión de ir a ser de reportero en el terremoto. Y fíjense ustedes, por una relación relacionada con el deporte, yo a la sazón era presidente del Comité Olímpico, yo había estado días antes en la relación de los dos comités olímpicos y tuve una cena. Días antes del terremoto. ¿Cuántos días, más o menos? ¿Una semana? 2, 3 semanas. Okay. Se celebraron los Juegos Dominico-Haitianos en la frontera. Pero a la sazón nos dio una cena el presidente René Preval, lo que estableció un vínculo que lo conocía, nos saludamos y yo era conocido de René Preval. Todo esto para decir que mis ojos, mi vista, mi vida, jamás ha visto algo tan dantesco que lo que vi y viví en ese terremoto. El terremoto ocurrió en una tarde, estaba yo precisamente trabajando en este programa, lo único que en la diferencia que en lugar de esta primera planta estaba en el segundo piso. Y aquello fue, lo sentimos aquí y a partir de ahí se conoció toda la situación de Haití. Lo cierto es que al día siguiente yo fui de los ciudadanos que llegó a Haití, pero con la diferencia que me llegué a montar en un avión que jamás me voy a olvidar, que apenas un solo pasajero, fue una avioneta, porque como ustedes saben estaba todo cerrado el aeropuerto, y yo esas aventuras que uno toma me fui y iba con un camarógrafo, pero no cabíamos los dos en una avioneta, yo solo, y él se fue en otra. Y llegamos separados, pero llegamos al aeropuerto. ¿Qué experiencia tuve yo? Cuando el piloto que iba, un piloto, un servidor, ¿verdad? Era una avioneta tan pequeña, que no había torre de control, que él abrió un poco la ventana. Yo en mi vida había visto eso, como si fuera una película. Para orientarse. Para orientarse. Y yo nada más dije, ay, Dios mío. Y llegamos ahí. Lo cierto es que regresamos luego en un convoy
a las 6:30 de la tarde con los otros periodistas. Yo llegué ahí como a las 10:30 de la mañana. Óigame, mis amigos. Cuando llegamos, ese aeropuerto también destruido. Pero ahí tuve la ocasión que el gobierno se instaló, ¿dónde? En el aeropuerto. Porque fue de los pocos lugares donde quedaron cosas paradas. Y yo dije, si esto es así, eso por allá se No, emplomó. definitivamente, claro. Entonces, cuando vi a Preval, el único que le hizo ese día y en esos momentos una entrevista a René Preval es un servidor. Que si lo pensara bien lo hubiese traído, la coloco. ¿De qué tiempo Como duró la entrevista? 8 o 10 minutos. Y él explicando por qué se instalaba ahí, etcétera, etcétera. Preval hablaba español. Sí, sí, sí. Y así tenía que ser, porque yo no hablo patuá, ¿verdad? Yo no hablo su... Creol. Entonces, ¿qué quiero decir de eso? ¿Qué experiencia quiero brindar? Miren, mis amigos, cuando yo salí a la calle con mi camarógrafo, y ustedes ven como hay muchas cosas en la calle así. Así estaban los cuerpos. Así estaban los cuerpos, los cadáveres. Sí. Y yo decía, no, esto no puede ser. Y mientras más caminaba, más cuerpo tú veías. Y eso te iba llenando de angustia hasta que en un momento yo dije, bueno, o sigo, me paro y seguí, pero ya consciente de que caminé ese Puerto Príncipe saltando entre cadáveres y a tal punto de lo que había en esa cantidad en las aceras que había que hacerlo por el medio de la calle. Así fue esa historia hasta que pudimos llegar a lo que quedaba de la Embajada Dominicana. Y lo único que quiero contar es que fue un terremoto, viejo. Eso de esa conspiración, y lo estoy contando por eso. No, claro. Eso de una conspiración no No, puede ser. eso es una Entonces, cosa muy banal. a partir muy de banal. ahí llegué en la tarde. Nunca voy a olvidar porque llegamos y como no había comida ni nada. Pero ahí llegó de Puerto Rico, llegó en un avión. Habían unos sándwiches que se llamaban como España, alguien, y eso fue lo único que, y yo agarré ese sándwich así, compadre, y como a las 3 de la, yo nunca en mi vida había visto que un sándwich había sido tan bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Análisis, firmar por aquí, y yo dije, pero bueno, nada más estamos firmando cadáveres hasta que fuimos, vimos situaciones, grabamos todo eso, y al otro día hice un reportaje seccional en lo que fue el programa de hoy mismo, y evidentemente que todo aquello fue más que dramático. Gracias a Dios que encontramos un avión que regresó, porque habían varios periodistas. Recuerdo que estaba Nuria Piera, que fue de las que pudo hacer el viaje, pero aquello fue algo realmente más que dramático, imposible de narrar ese terremoto. Bueno, a mí me gustaría plantear con respecto a ese tema 2 o 3 cosas. En primer lugar, el pueblo dominicano fue profundamente solidario con sus vecinos, Como siempre ha sido. como es su tradición. Sí, No solo en los correcto. premaratones con vecinos, con sus vecinos, sino en general en la actitud con respecto a ayudar a personas en situaciones difíciles. A mí me gustaría, si es prudente y si se puede, ¿no?, enfocar un libro que tengo aquí, en la medida que se pueda, que es este libro que nos va a recordar aquellos momentos. Se debe recordar que en el 2010 el presidente era el doctor Leonel Fernández Reina, y que a raíz de toda la situación y movilidad con Haití, se hizo se hizo en Punta Cana un evento de donantes dedicado al pueblo haitiano. Y la Fundación Funglode imprimió este libro, sacó este libro que se llama Un compromiso con Haití. Aquí está, ahí dentro están todos los compromisos de donaciones que se hicieron para ese terremoto. La pregunta ahora es la siguiente. Por eso he traído ese libro. No, ¿y por qué has traído el tema del terremoto cuando Haití ha tenido tantas tragedias
¿Qué te hace pensar que el terremoto marcó un antes, un después de algo o de qué? Para mí sí, para mí sí. ¿Qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué, por ejemplo? Es muy simple, la corrupción. La corrupción. La corrupción. Ah, porque antes no había corrupción allá. Había antes corrupción, pero el tema de las donaciones internacionales en esa coyuntura demostró claramente lo que está pasando ahora, como consecuencia de eso. Sí, pero eso es una combinación también de algunos de los que donaban, que llevaban y se quedaban con parte del pastel. Evidentemente, eso se llama charity business, el negocio de la caridad. Y que charity business. Claro, y que se le atribuye a sectores norteamericanos beneficiarse más totalmente de esa tragedia. Entonces, para mí, más tragedia fue ese aprovechamiento de sectores norteamericanos. Sí, pero también, al margen de los americanos, habían unos nacionales también. ¿Ah? Allá, los nacionales también. Sí, que ha generado ahora ese poder. Que ha generado ahora que frente a alguna lluvia y una serie de situaciones que ha habido ahí, la gente ahora en materia de donación no tenga la confianza debida para volverle a donar en situaciones de precariedad. Eso ha sucedido también al final. La conclusión de todo es que ¿qué ha generado desconfianza en la comunidad internacional? ¿Qué ha generado desconfianza? Ha generado desconfianza el hecho de que todavía, ¿qué tiempo hace del terremoto? 2010. Vamos para un tiempo bastante largo. ¿Un decenio? Un decenio. Estamos frente a un decenio de situaciones no resueltas, de gente no ubicadas. Eso forma parte, al final, las secuelas del terremoto forman parte de la situación y el conflicto que ayudó al deterioro que tenemos hoy. Y la República Dominicana, a raíz de esa situación, tuvo que variar su noción de relación política con Haití. Nos guste o no, hubo una variación. Es decir, un hecho humanitario transforma la estrategia de relaciones exteriores de dos países fronterizos. El que no ha sido lesionado por el terremoto tiene que ser un poco más abierto frente a la realidad, frente a la migración y adjudicarse un adendum humanitario frente a una realidad interna que tiene que conjugar con su propia pobreza, porque la tenemos también. Esa es mi opinión sobre ese tema. Bueno, yo pienso que al final del día la realidad que hizo el terremoto hace que en Haití todo pueda ser posible, pero ese manifiesto que tú señalas de la parte de la corrupción es evidente que sí se dio y que trae como consecuencia lo siguiente. No es un espejo que yo quiero plantearlo como que es propio de Haití, porque ha pasado aquí. Evidentemente. En otras circunstancias. Ojo al Cristo, ¿eh? Esto no es que estamos haciendo un programa para ver las falencias de Haití. No, claro que no. Porque penosamente lo que ocurre allá no escapa que ocurre aquí, sin terremoto y con terremoto. ¿Estamos claros? Porque es muy bueno nada más ver lo malo que tiene el otro país. Y este programa no se está haciendo para eso. Este programa se está haciendo para llegar a una infeliz conclusión del estado fallido que es, de la dificultad que eso representa, la ingobernabilidad que se manifiesta frente a la llegada de unas bandas que son las que hoy dominan Haití, con un presidente, un Congreso que ya no existe y con una serie de situaciones que son las que tenemos que ver por qué ha llegado así. ¿Por qué ha llegado así? Por todo esto. Entonces, el compañero Cuchi Elías, Carlos Francisco Elías, ¿qué ha hecho? Darle un punto de connotación al terremoto, de que tuvo una incidencia de hacer como hace crash, o sea, terminarse de abrir el espectro de la corrupción. Además, eso tiene también un aspecto humano. Tiene un aspecto humano. Que Dios nos libre a nosotros. Tiene un aspecto humano. Los pueblos
y esto es una cosa que mucha gente muy intransigente aquí no la entiende, los pueblos tienen una noción de orgullo individual por su historia, por lo que ellos mismos son, por lo que esos pueblos creen que son, pero no, eso no le pasa solo al pueblo haitiano, le pasa a todos los pueblos de América Latina, incluido el nuestro también. Ver desde el punto de vista físico tu país destruido, mirar todo lo que está en tu entorno, en términos humanos, produce psicológicamente una actitud de desesperanza nacional que psicológicamente influye en la población. No es muy agradable levantarse cada día y ver todo lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes que en este programa de segunda entrega hemos pasado aquí. Eso no es muy agradable. Tenerte que levantar cada día y ver aquello y saber que tu país está en esas condiciones, eso no es muy agradable. Quiero hacer un insert y conseguir tu reacción sobre las bandas, el fenómeno de las bandas que hoy Lo vamos a tratar... Yo sé, pero un insert, perdón, un adelanto. Un adelanto, bueno. Insert no, un adelanto. Insert es cuando es algo impreso. No, de acuerdo, de acuerdo. El tema de las bandas es propio de un fenómeno de delincuencia que está vinculado, por un lado, a los propios estamentos corrompidos de la institucionalidad armada, por un lado, y cómo ese fenómeno contribuye de algún modo al desafío de lo que puede quedar de ese Estado. Y llegamos a la historia de los secuestros, al final. Estas bandas, ¿por qué se producen al final? La pregunta es, ¿hay una relación entre algunos sectores de la clase política haitiana y esas bandas? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿De dónde salen estas personas? ¿Cuál es el carácter? Bueno, yo tengo una ¿Cuál es el carácter de liderazgo que puedan tener en términos populares? ¿Quién los alimenta? Bueno, yo tengo una pregunta que nadie me la ha podido contestar. ¿Cuál es? Yo no me sorprendo de que hayan bandas. Yo no me sorprendo que son los jefes ahora. Yo no me sorprendo del desafío de barbecue. Yo lo que me sorprendo es que sean tantas y que tengan tanto poder. Yo lo que me sorprendo es que hay 9 bandas reconocidas de las grandes, lo que significa que partieron el pastel en 9. Bien. O sea, fíjate que cuando hay regiones dominadas por los narcos, tú conoces la disputa de dos grupos que se pelean por los sectores. Aquí hay 9 bandas. Entonces, lo que yo no me he podido explicar es esa diversificación. Bueno, yo a eso no te lo puedo responder porque yo soy una persona con el tema de las opiniones bastante honesta. Cuando yo no sé de algo, yo no me aventuro a inventar nada. ¿Pero te parece que lo que estoy planteando tiene algún...? Claro, tu inquietud es correcta. Porque siempre yo he visto que está el Golfo, el cartel del Golfo contra el cartel de Tijuana, qué sé yo qué, y pueden haber 3, pero 9. Pero lo que tú planteas, que tiene mucha lógica, sugiere una pregunta. ¿De quién fue la idea de destruir el único elemento institucional que quedaba en esa sociedad, que era el ejército? No, de grupos interesados en poder hacer lo que hacen, porque los intereses económicos... Señores, lo más grande que ocurrió en Haití fue la gripe, la del pollo, ¿cómo se llama? Aviar. Que nos objetaron que los pollos nuestros tenían la enfermedad, pero era que habían sectores allá que querían comprar los pollos en Miami, que le dejaba más comisión. Evidentemente. Y se impusieron y nos pusieron una veda. Oiga, semejante, y aquí no estábamos comiendo esos pollos y no era verdad que estaban enfermos. Bien. Pero ¿Tú sabes lo que pienso de eso? ¿Sabes lo que yo pienso de eso?
mis ideas te pueden parecer un poco extrañas. Nosotros debemos, desde hace mucho tiempo, nosotros debemos diversificar en el área del Caribe nuestras proposiciones de venta. ¿Para qué hemos estado en el CARICOM? En el CARICOM, donde muchas de esas islas nos han objetado porque entienden que tenemos posiciones contrarias a Haití. ¿Para qué hemos estado en el CARICOM? Hay un marco de dependencia económica en ese sentido con Haití. Y hay un sector empresarial que entiende que muchas de esas cosas no se deben tocar, no se deben hablar. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que comenzar a hacer, a partir de nuestra participación en el CARICOM, primero, ser miembro de pleno derecho, romper ese mito. Esa es otra tarea diplomática que nos corresponde hacer, que no hemos hecho, y es una tarea pendiente. Y comenzar a replantearnos que situaciones como esa de la gripe aviar, en nuestra relación bilateral con Haití, se pueden dar en cualquier momento. Ese no va a ser el único momento. Bueno, lo que pasa es que ahí comenzar a discutir, yo siempre escucho que tenemos que tener esa relación bilateral, pero déjenme decirle, ha llegado un momento en que ese Estado no tiene bajo ninguna circunstancia con quién discutir. Yo conozco casos de ministros dominicanos que han tenido en un periodo de un año que ir 4 o venir 4 veces, porque en un abrir y cerrar de ojos ya se cambian los funcionarios. Como se cambian los primeros ministros, siempre están... Mira, Haití tiene 10 años que un primer ministro no ha durado 3 años. Algo peor, te digo algo peor. Los ciclos de renovación de la representación popular del Congreso no se han cumplido. No, para nada. Y de ahí es que surgen uno que otro. Ahora, esto tiene un culmen. Culmen está bien dicho. Una culminación. El magnicidio. Y todavía no hay noticias en su propia casa. Y es la primera vez que se hace semejante acción y no cayó nadie de los que lo cuidaban. Tú sabes que nadie me ha podido explicar cómo fue. Yo he preferido... Y resulta y viene a ser que el asesinato del presidente Moïse Jovenel Moïse terminó siendo una escultura de radiografía de la situación del vecino país. ¿Por qué? A la hora que fue, luego aparecieron amarrados unos colombianos. Los colombianos, ¿que eran originalmente sus guardaespaldas? Sí, bueno, de un grupo de Power. Sí, yo denominé eso a partir de un video que vi de una periodista colombiana que fue realmente sensacional al describir la situación. No recuerdo cómo se llama. Sí. Yo creo que todo eso fue... Tú sabes que hay una tradición dominicana de llamarle a las malas películas clavo. Eso fue un clavazo en creol producido allí. Es una cosa totalmente absurda, totalmente absurda. Y otra cosa, el actual canciller de Haití, Joseph... El fresco de Claude Joseph. Sí, el actual canciller de Haití... Ese es un fresco. No sabe dónde tiene las narices. Exacto. Porque primero, ese no es el comportamiento de un diplomático en una relación bilateral con un país que tú necesitas. Eso de entrada. Eso de entrada. Y luego, ese hecho ha quedado como una afrenta, porque ese canciller, de un modo u otro, salió beneficiado en la repartición del poder al final, ¿no? Así es. Bueno, lo cierto es que, bueno, a ver. No, te quería decir que esto concluye con episodios que todavía no me los he sabido explicar, ¿verdad? Magnicidio. No, la pregunta, bueno, lo del magnicidio... Perdón. Escucha, pero en el magnicidio hay un detalle. Vamos a analizar un detalle. Por mucho tiempo, pero hay un detalle. Yo tengo uno. Ningún presidente, primero, nada justifica el magnicidio, ni estoy de acuerdo con eso, que quede claro. Pero
en la política de cada país, el que está en el poder tiene que saber negociar, ¿no? Entonces, aquí hubo una situación. ¿Qué hacía este hombre en Turquía negociando con los sectores de la oposición de Haití? Con la ayuda de un factor turco en la política caribeña, Erdogan. Es interesantísimo. Este es ahí el personaje... Claudio Joseph, el personaje que le contestó que al no presidente sabe, nuestro. que no sabe dónde tiene las narices y que como diplomático tiene que, no sé, tendrá que ir a aprender diplomacia no sé dónde. Tengo otra arista del magnicidio. Para mí el papel muy infeliz de su señora esposa. No quiero tocar ese tema. Yo sí. Resulta que la señora... No, perdón, escucha, sí quiero tocarlo. Sí. Yo tengo una tesis. Suelta la quinín. Yo tengo otra, pero suelta la quinín. Los norteamericanos tienen siempre un procedimiento y un protocolo de inteligencia. Esa señora es buscada por los norteamericanos. Los norteamericanos querían tenerla a ella, al margen de curarla, entre comillas, querían tener la información de primera mano de lo que pasó ahí para construir su versión. Y por eso se la llevan. Sí, y era para acá que venía. No se la llevan solo para curarla. Se la llevan para tener una información de inteligencia de primera mano de lo que ocurrió ahí. Obviamente, lo que esa señora cuenta, para lo que hemos leído a Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, no pega. Exacto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es posible que una señora que dice se querer a su esposo reaccionó sin hacer un reclamo? Ella pudiera querer a su esposo, pero no decir la verdad. Una cosa no quita la otra. Pero absurdo, porque ya llegó, el pueblo no se inmutó, no pasó nada, y al final, yo te voy a decir una cosa, lo que todo indica que nadie vio nada, y tiraron como 7.000 tiros. No solo que nadie vio nada, sino que al final, en un país revuelto, convulso, el que un hecho como ese no haya quedado clarificado. Ni va a quedar. No va a quedar. Sí, pero eso es un estigma. Para la construcción de lo que sea hacia el futuro, eso es un estigma. Mira, por eso es preclaro que la continuidad de ese episodio, fíjense cómo nosotros hemos tomado 3 temas: terremoto, magnicidio y las bandas, las que dirigen Haití, de manera oficial, no es que eso es nuevo. Hay una tesis falsa con respecto a las bandas, que es bueno decirlo aquí. ¿Cuál? Bueno, hay algunos aventurados que suelen plantear que esos señores de las bandas, preocupados por su pueblo, ostras, Pedrín, agárrate que vienen curvas, preocupados por su pueblo, han decidido secuestrar, con lo que supone un secuestro de hombres y mujeres, de gente de edad, para que Haití tenga la visibilidad internacional y alguien se ocupe del caso haitiano. No, hombre, por favor. Móntate y pedalea. Sí, hombre, ¿no? Vamos a ser más serios. No, oye, delincuencia es delincuencia. Claro, hombre, que siempre ha no habido allá. busquemos matices. Claro, hombre. No busquemos matices. Y quisiera decirte lo siguiente. La circunstancia ha llevado a oficializar esto y ser prima fase. No tiene un desenlace todavía, porque los que están analizando eso desde arriba, ese es el lugar más buscado ahí en términos de... No entienden que, primero, no pueden ir al año 77 a Kampala, a Uganda, el rescate de Entebbe, del aeropuerto de Entebbe. Sí. Eso no se puede hacer ahí. Ni en película. Bueno, en primer lugar. La búsqueda de Noriega. Tampoco. ¿Bien? El amarizaje de un avión en el Hudson. Bueno, ahí la única solución posible son los millones de chanflán. Sin embargo, los 16 misioneros
norteamericano, un canadiense, 3 dominicanos y otros siguen secuestrados. Ah, no, evidentemente. Al momento en que estamos haciendo en vivo este programa, como dice ahí live, siguen secuestrados. Si fuera de su gusto, de su interés, pueden llamar y hacer alguna puntualización, pregunta, si fuese el caso. Podrían llamar, perdónenme que no lo había dicho, pero ya en la recta final del programa estamos prestos en esta conversación que está relacionado con el caso de Haití, que no busca decir que allá son malos y aquí bueno, que no busca situar nada más lo que está ocurriendo, con nuestras opiniones relacionadas con el terremoto, relacionados con la época. No, hemos hecho un recuento histórico. Sí, la primera entrega fue un recuento histórico. Correcto. Explicar lo que fue la Revolución Haitiana, explicar cómo Haití todavía en el año 1947 le estaba pagando a Francia un dinero a rédito que se le prestó y que los franceses castigaron a los haitianos por su revolución y todavía le cobraban rédito en 1947 de un dinero de 1800 y tanto. Bueno, así es. Esa es una posibilidad. Dimos los elementos históricos de cada país, el de República Dominicana, el de Haití primero, el de República Dominicana después. Analizamos el tema de la revolución haitiana, por qué la aislaron, qué pasó con el aislamiento de esa revolución, que fue tan cruenta que como todavía Estados Unidos y otros países eran esclavistas, vieron en esa revolución la posible revuelta de la gente que era esclavo allí. Dicho y hecho, tengo la primera llamada. Saludos, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Adelante. Hello. Sí. Sí, buenas noches. Buenas. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, todo bien. ¿Me escuchan? Sí. No, está primero para felicitarlo por ese tremendo programa y decirle que realmente el tema haitiano es un tema tremendo que nos concierne y nos preocupa, porque realmente lo que pasa de aquel lado de la frontera siempre va a estar influenciando a República Dominicana. Tengo buenos amigos allá, en Puerto Príncipe, particularmente en el centro de control de vuelo del aeropuerto. Muchos de ellos, algunos de ellos incluso se han enfermado en estos días del COVID. Nosotros hemos tenido también que asistirlo porque nos dijeron que no tienen, pero particularmente medicina para el combate. Así es. En fin, yo quiero felicitarlos, llamé sobre todo para eso, porque es un enfoque bien apropiado de la situación. Esa persona que está ahí, que honra este programa con su presencia. Yo conocí a la universidad por ahí por los 70 y pico, con su gran preparación. Y déjame reiterarle que para eso solamente llamé. Muy buen programa. Nos sigan brindando ese tipo de programa en estos momentos, sobre todo cuando necesitamos saber de Haití. Un abrazo a todos por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas Tengo en el gracias. fondo otra llamada, gracias, de verdad, de corazón. Saludos, buenas tardes. Adelante. Adelante. Vuela con el programa, por favor. Sí, aquí estoy. Adelante. Sí, con el exponente, por favor. Hablando de la historia de Haití, yo creo que podemos comenzar de los 5 cacicazgos, o sea, en la era precolombina, hablar de esos 2 cacicazgos que tienen que ver ellos con nosotros, la parte después postcolombina, a ver qué relación de raíz que tiene la parte oeste o la parte este, a ver, hay algo que no se ha dicho históricamente, porque ese vínculo y hasta cuándo va a haber ese vínculo, si ese vínculo va a ser duradero, por los 5 cacicazgos que habían cuando Colón llegó a la isla. Gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Una arista interesante. La otra llamada. Saludos, buenas tardes. Adelante. Sí, adelante. Buenas. Sí, Sí, de San Pedro de Macorís. adelante. Noli Espinosa.
Sí. Sí, la pregunta mía va. Estados Unidos, sucede que está manda un cuerpo de inteligencia de la CIA. Y entonces, para investigar la muerte del presidente de Haití, viene un grupo de Colombia a también a investigar la muerte del presidente de Haití. Entonces, Estados Unidos quiere o está ocultando, es decir, el conocimiento de que se sepa la muerte del presidente de Haití. Quiero que me expliquen eso más o menos. Muchas gracias. Mire, si hay algún día que se puede acusar de una actitud irresponsable, muy irresponsable, a Estados Unidos, a Canadá, Reino Unido, que Reino Unido, Canadá es del Reino Unido, a la France. La Petite France. Es la situación, que me perdone doña Delia Blanco, es la situación con Haití. Y esta persona anterior tocó el tema de los cacicazgos. Les quiero decir que la semana pasada tocamos el tema relacionado con la parte de la esclavitud y cómo vinieron de África y algunos temas, y salieron... Tocamos el tema de la división precolombina, sí, de cómo estaba dividido los cacicazgos. Pero es interesante. Ahora miren, en el fondo... Pero la pregunta de este señor, sí, de San Pedro de Macorís, mi pueblo, sí, es interesante lo que él pregunta, porque fíjate cómo las informaciones generan actitudes en la gente. Mira la pregunta que él hace y mira la situación que se ha creado y la situación que hay. Es decir, esta gente cree que desde el punto de vista mediático el resto de la gente es tonta. La pregunta de ese señor demuestra que la gente no es tonta, que la gente sabe pensar. Y lo que él plantea, además, tiene toda la razón en lo que dice. no, pero debe quedar claro algo, que es la razón por la cual hacemos este conversatorio. Que no se piense que es República Dominicana que va a solucionar ese problema. Pero claro que no. Que esté claro que hay que respaldar la posición del presidente Luis Abinader totalmente de acuerdo. con todo. Que ha sido coherente, Oye, Luis y Mejía, si en este momento este país demuestra frente a los propios haitianos y frente a la comunidad internacional una actitud de fisura, estamos fritos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Saludos, buenas tardes. Adelante. Sí, dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. Excelente exposición de este pobre país haitiano. Hello. Sí, le escuchamos, señora. Sí, con atención. Excelente. Diciéndole yo aquí a mi esposo que acaba de hablar con ustedes que es increíble. Los últimos, este ilustre amigo ahí hablando de Boyer, Duvalier, todos esos gobiernos en Haití han pasado por ahí y han hecho triste ese pobre Haití. Eso es así. Y el fruto de esto que está pasando fue la mala semilla. Yo me acuerdo, viviendo yo en las matas de Farfán, con un vecino llamado Armelio Lebrón, que traían los 70 bajitos por allá, los haitianos por camiones, como esclavos, y los tiraban en el patio de sus casas para traerlos para acá, para los ingenios, a cortar caña. Y a mí me partía el alma, yo con 15 años de edad, yo veía esos haitianos en el patio tirados como animales, comiéndose un pan con salchichón, con lo que come un hombre. Y eso lo han hecho los gobiernos de Haití. Sí, y es el fruto hoy de lo que estamos viviendo y todas las consecuencias que todo el mundo le ha tocado con este pobre país. Muy bien. No es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Nos complace su comentario y la profundidad del mismo, y además la vivencia que usted ha tenido. Bueno, de eso se trata, de poner sobre la mesa temas que sean diferentes. Saludos. Adelante. Sí, buena. Luisín, te felicito. Gracias. Buena, Luisín, oye, no tiene desperdicio tu programa, es una joya. Déjame decirte algo, los haitianos
toda la vida han sido malos. Porque Jean-Claude Pou era jefe de los Leopardos, oye, que era la guardia sanguinaria de Haití, y su esposa lo envenenó, estuvo presa en Miami, Michelle Nassar-Doudu. Óyeme, la soltaron para que lo fuera a envenenar. Era el jefe de los Leopardos, Jean-Claude Pou. Él vivía al norte de Haití, en Miraguán vivía él. Y vino aquí al país una vez, Jean-Claude Pou, que es el hombre más criminal que había en Haití. Bueno, muchas gracias. Ahí en lo único que disiento un poco de que el pueblo haitiano sea así tan malo, o sea, tiene sus matices, porque ahí hay dentro de esa colectividad y una sociedad que tiene, eso no es todo Haití. Es su clase gobernante que ha sido... Una cosa. Nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo. Eso es ¿no? lo que quería decir. El maniqueísmo, la idea del maniqueísmo con respecto a los pueblos, hemos insistido mucho en este programa de hoy. Todos los pueblos tienen su cultura y sus tradiciones. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Las calificaciones adjetivas negativas no nos corresponde a nosotros juzgarlo, salvo que haya una situación que lo amerite. Eso es otra cosa. Claro, no, y era para compartir con esta última llamada de que nuestro propósito no es leña. No, para nada. Y lo que sí queda claro que son dos países. Lo que sí debe quedar definido es que esto es un problema muy grande y que debe venir la comunidad internacional, que se han hecho los locos y los irresponsables. Y lo que sí debe ser que estamos viviendo una situación que no es como las otras, porque antes por lo menos había un gobierno o un títere o había un primer ministro. No, ahora no hay nada. Ahora lo que hay es 9 bandas. No hay nada, perdón, ahora no hay nada y algo peor, sí. Ahora no hay nada y estamos expuestos a que un demagogo le diga a la gente, vamos a resolver el problema en la frontera. Exacto. Estamos expuestos a eso. Antes de despedir el programa... Sí, que ya nos llegó. Sí. Mira, esa señora es Julia Castillo, que es la directora de la Fundación Ana Lozano Castillo, la esposa de Wilfredo Lozano. Ella, ahí estamos firmando directora a su vez un acuerdo del Centro Perelló, el Foro Internacional del Cine, porque esa fundación se va a dedicar a proyectar películas infantiles en el país entero, con la ayuda del Foro Internacional del Cine. Yes. Como se recordará, sería bueno ver el logo del Foro. El Foro nació en el 2009 y va a estar dedicado el año que viene a la proyección de cine infantil en el resto del país. Termina la Gracias por habernos recibido atención en sus hogares. Gracias. Nos vemos mañana. Esto es El Poder de la Tarde, siempre contenido de interés. Gracias.